El peor enemigo de una empresa no está fuera. El peor no está fuera, está dentro. Cuando entra el cáncer en una empresa, más pronto o más tarde eso va a generar un problema. Hay tres cosas en una empresa que han de recibir valor de una manera equilibrada: clientes, empleados y accionistas. Es más, cuando había un atisbo del problema, me sentaba con él y lo resolvíamos. En algún caso lo he resuelto diciendo: muy bien, ¿cuánto es lo que quieres? Tanto, toma. Y adiós, y quedamos tan amigos. Este episodio está patrocinado por Cuonto, la cuenta online para pymes y autónomos que simplifica toda la gestión financiera de tu empresa. Con Cuonto puedes abrir tu cuenta en minutos, centralizar pagos y cobros, controlar gastos con tus tarjetas físicas y virtuales para tu equipo y tener una visión clara de tu negocio en tiempo real. Ya confían en Cuonto más de 600.000 empresas en Europa, entre ellas Pimeros. Más información en el link que te dejo en la descripcción del canal. Paco, bienvenido al evento de Pimeros en Barcelona en octubre. Muchas gracias por venirte. Puesto que a Paco le contacté de urgencia hace un mes, cuando nos canceló un ponente, y Paco, con toda su buena voluntad... Bueno, es la ventaja que tenemos los jubilados, ¿no? Que en vez de ir a ver obras, pues venimos aquí. No, pues muchas gracias. La idea es que, pues bueno, poder recorrer contigo tu vida profesional, que es realmente variada, y creo que hay un montón de aprendizajes de las diferentes fases. Y nada, pues aprender de esas diferentes experiencias. He visto, si no me equivoco, que el año en el que yo nací, montaste una empresa. ¿Qué año fue? El 82. 82, sí. Bueno, yo si quieres explico para que la gente me ubique un poco, ¿no? Sí. Yo vivo en Barcelona, he nacido en Barcelona, cosa rara, y tengo 71 años. Y bueno, estudié Administración de Empresas en ESADE, también aquí cerca, y aproveché para estudiar Derecho, más que nada porque en ESADE en aquella época no había chicas, entonces en Derecho sí que había, entonces yo estudiaba Derecho por la tarde, ¿no? Y acabé las dos carreras un poquito, que posteriormente ESADE las convirtió en un programa conjunto, ¿no? Y bueno, esto lo hice, esta mañana pensaba en ello, ¿no? Esto lo hice sin un duro de mis padres, con una cosa que hacía la Caixa de Cataluña, posteriormente absorbida por CaixaBank, que se llamaba préstamos al honor. En los tiempos que estamos esto suena como una cosa curiosa, ¿no? Te daban el dinero confiando que cuando trabajases devolvieses el préstamo, ¿no? Y la verdad es que así lo hice, ¿no? Acabé, otra cosa muy curiosa en los tiempos que estamos, acabé la carrera con 22 años. Edad en la que la gente ahora empieza las carreras, ¿no? 5 años de carrera, ¿eh? Empecé con 17, acabé con 22, la de ESADE, ¿no? La de Derecho la acabé el año siguiente, pero ya trabajando, ¿no? Además, curiosamente, me casé a los 23, otra cosa muy rara, ¿no? Lo de los 23 y lo de casarse, las dos cosas, ¿no? Entonces, el mes de junio que acababa la carrera, pues en mayo me fichó una compañía que es muy conocida, es Editorial Planeta, el Grupo Planeta. En parte explica por qué yo estoy metido en este lío de las editoriales. Y estuve allí unos años como adjunto a José Manuel Lara, el hijo del fundador. Fui el primer licenciado no de letras que trabajaba en el Grupo Planeta. Os podéis imaginar cómo llevaban la contabilidad, cómo llevaban la logística, ¿no? Allí no había ni un ingeniero, no había ni un economista, el presidente era economista únicamente, ¿no? Y esto fue con 22 años. A los 26 me fichó una compañía internacional de consultoría, entonces estuve haciendo consultoría por todo el mundo, una compañía suiza, y a los 28, más o menos, quiero recordar, monté mi primera empresa, ¿no? Una empresa de consultoría y implantación de sistemas que 7 años después teníamos 103 empleados y teníamos oficinas en Barcelona y Madrid y teníamos como clientes pues Telefónica, bueno, el IBEX teníamos como cliente.
en temas de consultoría de sistemas. Entonces, con 35 años, si sumáis 28 y 7, 35, nos compró la compañía Andersen Consulting, que ahora se llama Accenture, y yo me integré como socio internacional en Andersen Consulting, ¿no? ¿Lo de emprender lo llevabas siempre en la sangre o fue una...? Lo llevaba en la sangre. Lo llevaba en la sangre, ¿cómo te diría yo? Mis padres, a pesar de ser de extracción muy humilde, pero los dos eran empresarios. Mi madre era buena empresaria y mi padre mal empresario. Mi primera decisión, recién entrado en ESADE, con 17 o 16 años, fue cerrar la empresa de mi padre. Fue una cosa muy dura, pero muy dura, relativamente dura, ¿no? Y lo puse a trabajar en la empresa de mi madre, que al final es como funcionaba. Mi padre lo aceptó, costó un poco, pero lo aceptó, y siempre he sido emprendedor, ¿no? Monté esa empresa que, como digo, con 103 empleados en el 89, nos integramos en Andersen Consulting, yo me integré como socio internacional y estuve allí hasta que pasó, quizás lo recordéis, pasó lo de Enron y el hundimiento de Arthur Andersen, y cuando pasó eso, en España la división en la que yo estaba, que era la de consultoría, nos la compró una compañía americana. O sea, yo lo voy contando, segunda vez que vendo una empresa, porque yo era socio también de esta compañía, ¿no? Entonces, bueno, eso fue, yo tenía en el 89 35 años y cuando nos compró esta compañía, pues tenía 40 y pocos años, ¿no? En ese momento prácticamente dijo, pues me voy a retirar, ¿no? Ya no voy a trabajar más. Vamos un poco para atrás, que hemos pasado muy rápido por cosas súper interesantes. Dime. ¿La empresa la montas tú solo? La empresa, esto es una cosa muy interesante, la empresa la monto solo, pero inmediatamente incluyo a un compañero desde pequeños y muy buen consultor como segundo socio, y nuestra expansión va acompañada de un tercer socio, un cuarto socio y un quinto socio. Cuando vendemos la empresa somos 5 socios. Somos 5 socios, pero somos 5 socios al 20%, con distinto sueldo, porque en el organigrama estábamos distintos. Yo era el director general y yo ganaba más, pero teníamos el mismo 20% todos. Y la verdad es que siguen siendo mis amigos, y esto es una cosa importante. Yo he escrito 7 libros, en uno de ellos, que no me acuerdo cuál, la dedicatoria dice a mis socios, porque tener un buen socio es un tesoro, ¿no? Porque es así, pero a los socios hay que cuidarlos, obviamente, con generosidad y con un poquito de ecuanimidad en las cosas, ¿no? ¿Fueron entrando comprando su participación o fue...? Bueno, no la fueron comprando. Digamos, desarrollábamos un área, ahí creábamos un socio y ese socio le dábamos participación en el holding de arriba en proporción a lo que había de aportar, ¿no? Y hacían aportaciones, digamos, a nominal en lo que teníamos que hacer. Estamos hablando de fases de crecimiento, ¿eh? Cuando ya estábamos cercanos a la venta, obviamente no entró ningún socio porque no tenía sentido, ¿no? Es más, fijaos que cuando nos compró Andersen Consulting, el único que se incorporó como socio internacional fui yo. Es decir, el comprador discriminó y dijo, bueno, Paco sí que puede ser socio internacional, los otros se integraron en la firma, pero no como socios internacionales. Socio internacional es un estatus en las grandes firmas, sí. Tú has estado en alguna gran firma, es un estatus muy alto, con una remuneración escandalosamente alta, ¿no? Y lo que sí me pasó cuando me compraron, una cosa curiosa, ¿no? El día anterior yo hacía cada mes, creo que pagábamos mensualidades, 103 nóminas, firmaba 103 nóminas, que no me dejaba dormir, obviamente, como a lo mejor alguno de vosotros, y al día siguiente me pagaron una nómina a mí. Bueno, mi mujer estaba encantada, porque mi nivel de estrés bajó en vertical, ¿no? Entonces, lo que decía, vendí esa primera vez la empresa, participé en la venta de esa división de Andersen esa segunda vez y ya de alguna manera decidí medio retirarme.
pero el gusanillo es el que es, entonces creé otra empresa y un poco para un amigo, para que la llevara un amigo, y también al cabo de unos años la vendimos, ¿no? Y bueno, entonces sí que dije que no creaba más empresas, pero aún así creé una editorial, en fin. Volviendo para Arthur, ¿aquello que sucedió con todo el caso Enron, lo veíais venir desde dentro o fue una sorpresa para todos? Yo he escrito un libro que se titula El legado de Arthur Andersen, es decir, explicando un poco lo que tenía Arthur Andersen. Fue una sorpresa y no fue una sorpresa, ¿no? El problema... Mira, yo tengo un blog que se llama pacolopez.biz y mi último post es, resumiendo, viene a decir: ¿ha sido la arrogancia del equipo directivo del BBVA la principal causa de que haya perdido la OPA? Lo he leído. ¿Lo has leído? Sí. Me meto un poco con los ex-McKinseys. Sí. Recibimos siempre. Bueno, y no, el señor Torres, presidente del BBVA, fue socio de, sí, que vuelve a ser, digamos, el top, ¿no? En Arthur Andersen nos pasaba un poco lo mismo, en Andersen Consulting. La arrogancia de pensar que nosotros lo sabemos todo y nadie nos puede enseñar nada. Yo he visto algo de eso un poquito en BBVA, que no quiere decir mala educación o mala actitud, quiere decir despreciar un poco las cosas, digamos, de detalle, las emociones, en este caso puede que haya pasado, ¿no? Y en Arthur Andersen llegamos a un punto que nos pasaba un poco eso, ¿no? Tuvimos además un problema adicional. Yo lo que he aprendido en el tiempo, con mis años de experiencia, en que el peor enemigo de una empresa no está fuera. El peor no está fuera, está dentro. Cuando entra el cáncer en una empresa, más pronto o más tarde eso va a generar un problema. En Arthur Andersen, ¿cuál fue el cáncer? Que se produjo una separación entre la división de auditoría y la división de consultoría y empezó a generarse una especie de enfrentamiento. Y la de consultoría se separó, creó Accenture, y la auditoría quiso, digamos, llegar al mismo nivel que la de consultoría, que crecía mucho más. Y es difícil de compaginar hacer auditoría, que es un tipo de trabajo, y hacer consultoría, que es otro tipo de trabajo. Y en Estados Unidos, por esto en España no pasó, pues se les fue la mano con una compañía que es Enron, que tiene toda una historia. Eso sí que lo llegamos, y fue muy doloroso para nosotros, ¿no? Porque nosotros no habíamos hecho nada, pero fue muy doloroso, pero al final, mira, conseguimos separar la filial española, absorbimos a Deloitte posteriormente, y la división de consultoría de Arthur Andersen además nos compró una compañía cotizada americana, una venta fabulosa, que dijimos, pues fenomenal, pues lo que decía, ¿no? Lo que todo el mundo aspiramos, ¿no? Bueno, ahora sí trabajo es porque quiero trabajar, pero no por otra cosa. Y como digo, posteriormente monté libros de cabecera, y ahora me dedico sobre todo a gestionar mi patrimonio, ¿no? Y a hacer inversiones. Estoy ahora a punto de que me aprueben una sociedad de capital riesgo, o sea, la creación de una sociedad de capital riesgo, para no aburrirme. Yo te digo para atrás, de nuevo, ¿llevas una empresa en cuántos años? ¿De 0 a 103 empleados? ¿En 7, 8 años? Pues del 82 al 89, 7 años. 7 años. Pensando en aquellos años, ¿qué cosas habrías hecho distintas? No sé qué decirte. ¿O qué grandes aprendizajes sacas de aquello? Porque, es decir, aquí, muchos de los que estamos aquí tenemos empresas yo tengo una empresa de hace 7 años. Estoy lejos de tener... No es un tema únicamente de empleados, ¿no? Pero bueno, creo que... Bueno, yo apliqué lo que había aprendido en la universidad más lo que me decía el sentido común, ¿no? Tener un producto diferenciado, cuidar de los clientes a muerte, alguna vez fichar a gente válida, alguna vez alguno de mis empleados había venido a mi despacho a decirme: es que este cliente, es que este problema es porque el cliente... Era lo peor que me podían decir, ¿no? Porque echarle la culpa al cliente es normalmente porque alguien
no está haciendo las cosas bien, ¿no? Hay que saber gestionar al cliente, hay que saber darle valor y hay que saber equilibrar a su vez el valor que como empresario... Hay tres cosas en una empresa que han de recibir valor de una manera equilibrada: clientes, empleados y accionistas. Como de alguna de estas no pongas la justa medida, es como una fórmula química, pues lo pagas, ¿no? Y si hubiera de haber un orden, es primero clientes, después empleados y por último accionistas, que se limitan de alguna manera pasivamente a recibir los beneficios de que los clientes están contentos y los empleados están contentos. A veces la gente no lo entiende, ¿no? Y lo que he dicho al principio, escoger a tus socios, ¿no? Escoger a tus socios, tratar a la gente con generosidad, con justicia, predicar con el ejemplo. Los socios éramos los que más trabajábamos en la empresa, no estábamos de paso. Mi empresa era una empresa de conocimiento, de consultoría, de sistemas de información y bueno, aplicamos cosas, como digo, de sentido común, ¿no? Como yo siempre he defendido que la mejor manera de vender servicios o de vender cosas que implican conocimiento es demostrar conocimiento, ¿no? Demostrar conocimiento y demostrar un conocimiento diferencial. Y nosotros en determinadas áreas de gestión, modestamente, sabíamos más que nadie. Y entonces demostrábamos que sabíamos más que nadie. Hacíamos muchos seminarios, editábamos una newsletter, hablo de los años 89, 90, 91, que no se habían inventado casi, y los clientes nos venían. Yo escribí un libro y publiqué un libro en esos años sobre la temática en la que nos dedicábamos y bueno, ya te digo, Telefónica, Repsol, etcétera, al final eran clientes que acabaron viniendo a nuestra empresa, ¿no? Yo creo que eso es un poquito lo que, por lo menos lo que a mí me ha servido. Si piensas en los tiempos de hoy, ¿crees que podrías repetirlo empezando la empresa hoy? ¿Qué cosas ves? Pues mucho tiempo de diferencia. Si tú has estado siempre conectado con el mundo del negocio. Sí. No lo sé, no lo sé. Pero de todas maneras yo creo que no cambian tanto los elementos básicos, ¿no? No cambian tanto. Digamos, esto es que ya viene de la escuela de negocios, ¿no? Una empresa, un negocio funciona en la medida en que piensas en un servicio, encuentras un nicho de mercado, defines una estrategia que te permita diferenciarte de la competencia y a partir de ahí te pones a aplicarla. Y aplicarla pues es desplegar un equipo, escoger a ese equipo, organizarte bien y bueno, y a partir de ahí las cosas pasan. Y sobre todo, lo he dicho al principio, yo es de las cosas que más obsesionado estoy. No ganan, en el mundo empresarial no ganan tanto los Fórmula 1 como las empresas que se aseguran que no tienen el freno puesto. Discusiones entre socios, productos mal planteados, mala estructura de financiación que te hace estar ahogado siempre y pensar más en los bancos que no en los clientes. Y eso es lo que hay que trabajar. A partir de ahí no se necesita ser Elon Musk, no, trabajar con un sentido común, con una idea clara, todos a una y sin impedimentos. Esto es lo que a mí me ha pasado siempre, ¿no? Y, hombre, una cosa muy importante, yo, no sé, la última empresa que vendimos, que era una empresa también de servicios, que es lo que yo modestamente he sabido hacer, pues y en la primera empresa que tuve, la que vendimos, Andersen, también lo hicimos. Es un camino típico que hacen muchas startups, en las que lo hacen bien, pues tienen éxito, que es tratar de pasar de servicios a producto, de evitar la dependencia de los fundadores o de los emprendedores. Sistematizar, tú te hartas de decirlo y machacarlo en tus comunicaciones, sistematizar los procedimientos, el conocimiento, para que no haya una dependencia de las personas. Las empresas que dependen de las personas
vale muy poco, ¿no? Vale muy poco. Yo eso lo hicimos en la primera grupo, que se llamaba CMC, y en la última que vendimos lo hicimos igual, ¿no? Y bueno, ¿por qué nos compraron en ambos casos? Porque dijeron, es que sois los únicos que aparte de tener un conocimiento lo habéis paquetizado, lo habéis convertido en un producto, ¿no? Y eso tiene un enorme valor, ¿no? Si además consigues recurrencia, nosotros teníamos recurrencia en el primer caso, teníamos recurrencia en el segundo, pues esto aumenta tu valor. Yo sé que son fórmulas que valían entonces y me parece que valen ahora. ¿Cómo gestionabais los 5 socios? Pues eso es complejo. A veces un socio puede ser incluso más complejo, ¿no? ¿Cómo hacíais entre los 5 para...? Bueno, un socio más complejo, déjame que diga una cosa que también, bueno, yo me atrevo porque los 71 años te da permiso a hacer lo que te da la gana, ¿no? Y yo una cosa que me parece que es perniciosa, y tengo aquí algún amigo que lo ha vivido, son las sociedades al 50-50. Okay. Yo cuando se me acerca a alguien, voy a montar una sociedad al 50%, le intento quitar... Le digo una cosa muy sencilla, oye, levantar una esta arriba y al que le salga esto, un 1% más o un medio por ciento más, me da igual. Pero que alguien tenga la última palabra, ¿no? Porque si no os vais a bloquear y eso va a ser un problema. Y eso lo evité toda mi vida. Entonces, con mis socios, que al final éramos 5, como digo, distinguíamos mucho, que es algo importante, distinguíamos mucho nuestro gorro de directivos de nuestro gorro de socios. Como directivos, el que mandaba era yo, y todos lo tenían claro. Bueno, yo era el primer fundador y y tenía más una visión global y ya está. Obviamente no, después hay maneras de liderazgo. Mi forma de liderazgo no era imponer nada, era consensuar, hablar, pero ellos sabían, no tenía que utilizarlo, sabían que al final lo que tenía más peso era mi opinión, ¿no? Porque podía acabar imponiéndola, ¿no? Y después, en el ámbito digamos, de la Junta de Accionistas, nos ayudaba mucho que éramos 5. Sí. Claro, ¿Pasasteis por 2 y por 4? Sí, pero saltamos los primeros 2. Mi primer socio me daba todo el espacio, lo que yo decidía estaba bien, y de ahí saltamos a 5 prácticamente, ¿no? Hubo un tercero que sigue siendo muy, muy estrecho amigo mío, que también se añadió a darme todo, que lo decidía yo. Yo soy en el sentido un poco mandón, es reconocerlo, y los 2 últimos fueron de golpe. Pues había un debate y al final, como éramos 5, era muy fácil llegar a un acuerdo, ¿no? Con más o menos consenso, pero llegamos a un acuerdo. El tratar a los socios en cualquier empresa es un tema al que hay que dedicarle tiempo, ¿no? Y a ser posible que los socios sean amigos. Nosotros éramos amigos, los 5 nos decíamos las cosas a la cara con total tranquilidad y teníamos las cosas por escrito, eso también, ¿no? Los acuerdos por escrito. A mí hay un dicho italiano que me parece muy aplicable, que dice, acuerdos claros, amigos eternos, ¿no? Pero no acuerdos de boca, acuerdos escritos, ¿no? Yo siempre lo he aplicado. No pasa nada, ¿no? Y si alguno me decía, no hace falta, no, sí que hace falta. Lo escribimos y si todo va bien, no lo volveremos a mirar. Pero si va mal, lo tenemos ahí escrito, ¿no? Es una cosa sencilla, que hay gente que le da cosa, ¿no? Oye, ¿por qué no hemos de ponerlo escrito? ¿Tienes algún problema? Ya lo escribo yo, no te preocupes, tú lo lees y no es lo que hemos quedado, pues lo firmas, ¿no? Y eso nos sirvió para que funcionásemos muy bien, como te digo. Cuando nos compraron, hicimos nuestras carreras, se separaron, pero seguimos siendo amigos. Por desgracia, mi primer socio falleció, pero los otros 3 siguen siendo amigos y la verdad es que muy bien, y esto para mí es esencial. Yo no he tenido, nunca en mi vida he tenido bastantes socios, ninguno con el que haya tenido algún problema. Es más, cuando había un atisbo de un problema, me sentaba con él y lo resolvíamos. En algún caso lo he resuelto diciendo, muy bien, ¿cuánto es lo que quieres? Tanto, toma, y adiós, y quedamos tan amigos.
¿Tus socios siempre han sido amigos que luego han sido socios? ¿O ha habido socios que luego han sido amigos? ¿O... Los 4 primeros eran amigos que pasaron a ser socios, ¿no? Bueno, digamos, unos más amigos y otros a lo mejor amigos de algún socio o conocidos de algún socio mío, pero que no tardaban mucho en ser amigos. Nosotros teníamos una relación... Bueno, es que es muy diferente tener una empresa en la que hay socios que trabajan y socios que no trabajan, a tener una empresa en la que todos los socios trabajan. Yo en la primera empresa todos trabajábamos, entonces nos veíamos todos los días, nos peleábamos, nos discutíamos y conocíamos todo, nos íbamos a cenar con las parejas, con lo cual éramos amigos, ¿no? O nos hicimos amigos. Después, una posterior, tuve incluso socios amigos, pero que no llegaron a implicarse en el negocio. Y sí, con alguno de ellos, sin ningún tipo de problema o de acritud, pero sí que llegamos a sentarnos y yo he intentado que si alguno de mis proyectos iba mal o pasaba por malos momentos y algún socio tenía algún problema, yo tenía muy claro, lo sentaba y le decía, ¿cuánto invertiste? Tanto, toma, yo lo compro. Tú no pierdes nada, pero yo sigo con el proyecto y no quiero... Porque, no sé, en general, en mi caso, siempre he tenido un poco el síndrome de enredar a amigos en mis proyectos, ¿no? Y claro, no solo falta que lo enredes y además pierda dinero. Eso me procuraba no hacerlo, ¿no? No hacerlo. ¿De qué fue la empresa después de vender a Arthur y...? La segunda empresa era de servicios de... digamos, de gestión administrativa integral de startups o pequeñas y medianas empresas, ¿no? Es como una gestoría plus, sí, ¿no? Una gestoría plus. ¿Y esa montaste con un socio, los dos también operativos ahí? ¿O? Esta la monté con un socio que era el que iba a llevar la empresa, muy minoritario, o sea, ahí sí que el mayoritario yo, y después incorporamos a 2 o 3 socios más y... Pasó por un momento complicado, yo tuve que hacerme cargo de la gestión de la empresa y en ese momento compré a los socios que no estaban implicados, les compré y los saqué. Y pasado un tiempo, bueno, vino una multinacional y dijo, hemos estado mirando este tipo de compañía por España y no hay nadie que lo tenga montado de manera que no dependa de alguien, ¿no? Es muy típico de este tipo de oficinas. Ustedes sí, así que pues, hablemos porque se lo compramos, ¿no? Y me pareció estupendo, pues dije, pues yo no quería trabajar, estaba en una época que me habían hecho volver a trabajar y lo vendimos y ya está. Y como toda venta de este tipo, pues con un periodo que tienes una responsabilidad, pero a mí nunca me ha pasado de vender una empresa y tener un problema posteriormente, porque ni problemas fiscales, ni problemas laborales, nada de ningún tipo, ¿no? Yo vivo más tranquilo, ¿no? En mi vida he tenido muy pocos problemas, digamos, de demandas. Solo he tenido uno que, como pasa cuando uno en los procesos de aprendizaje, que me permitió aprender una cosa. Hice una inversión junto con un conjunto de socios y porque nos había propuesto una inversión, era inmobiliaria, una determinada persona y nos propuso hacer un consejo de administración para ese vehículo. Y grave error, ¿eh? Expliquemos por qué. Pasado el tiempo, la inversión fue mal, un banco que había prestado dinero al proyecto nos demandó a todos los miembros del consejo por una cosa que se llama responsabilidad social objetiva, que es una cosa rara que tiene la legislación española, y estuvimos así de no tener que poner, aparte de que perdíamos el dinero que habíamos invertido, más dinero encima, ¿no? Yo lo que aprendí ahí es que si puedes evitar ser administrador o consejero de una sociedad, pues que no te dejes llevar por el ego de decir, oye, estoy consejero. Sí, no te dejes llevar, porque eso tiene peligro. Pero tú has sido consejero de más sociedades, ¿verdad? Sí, pero siempre las mínimas posibles. Las mínimas posibles. ¿Y algunos criterios en los que te has basado para decidir dónde sí y dónde no? Bueno, a ver, cuando he pensado que realmente podía aportar valor en la gestión de esa sociedad, que tenía sentido y además creía en la validez del órgano de administración, de los gestores del negocio, no tengo dificultad de estar en un consejo.
Pero en el caso que yo digo era una inversión pasiva. Habíamos puesto un dinero, no íbamos a poner más para comprar un inmueble que alquilábamos. No era necesario para eso hacer un fondo, ¿no? Digamos, al promotor de la idea le pareció bien ponernos a todos en el fondo, ¿no? Y bueno, yo aprendí que eso, por suerte ganamos la demanda, a pesar de que sentado al lado mío en el consejo había señores con un patrimonio enorme que cuando nos demandaron lo primero que querían hacer era pactar y pagar, ¿no? Claro, yo dije, oye, yo soy del Hospitalet y nosotros no pagamos en estas circunstancias, ¿no? Y entonces cogí a un abogado amigo mío, cogí mis libros de derecho y bueno, pues respondimos a la demanda y al final la ganamos. Y aún estoy esperando que me den las gracias los ricos. Claro, esto ya también pasa, ¿no? Pero bueno, son cosas de sentido común, ¿no? Que yo creo que hay que hacer, ¿no? Entonces, vendiste la segunda empresa y entre ese momento y libros de cabecera, ¿has participado también en diferentes... has estado asesorando, ¿no?, a múltiples empresas familiares? Bueno, yo lo que... Aparte de mantener relación con algunos clientes a los que asesoro, solo amigos, solo admito amigos, me he dedicado mucho, ahí lo poníais en la segunda cosa, me he dedicado a estar muy ligado al mundo de la inversión, sobre todo en capital riesgo, ¿no? Donde invierto y donde estoy, por ejemplo, con esa gestora que se llama Inverready, es una gestora de Barcelona. Cuando montó su primer fondo, yo estuve como inversor, estuve en el consejo y he continuado estando y continúo estando muy cercano a ellos como inversor, como asesor, en fin, como lo que sea, porque es una gran gestora. Y a eso dedico una parte de mi tiempo. ¿Qué tipo de inversiones te has metido ahí? ¿En qué tipo de compañías? Bueno, inversiones a ver, he estado invirtiendo tanto directamente a través de un vehículo con otros amigos y socios en compañías, en startups, como he estado invirtiendo a través de fondos de inversión de capital riesgo, ¿no? Que invierten en biotecnológicas, en tecnológicas, en multitud de cosas. Bueno, yo empecé a invertir en esto hará prácticamente 15 años, ¿no? Y en este tiempo... desde que empezamos nosotros ahora, el número de fondos y el número de gestoras ha crecido geométricamente, ¿no? Y bueno, pues invierten, como sabéis, en todo, ¿no? Son las que compran Codorniu, las que compran Pronovias, en fin, este tipo de cosas. Lo que es private equity, pero bueno, el abanico de opciones es enorme. Y es una inversión que, bueno, digamos que es más divertida que invertir en bolsa, ¿no? Porque cuando tú inviertes en Telefónica directamente, y ya no digo si lo haces a través de un fondo que invierte en Telefónica, tú no haces nada, no haces nada. Aquí no, aquí sí que puedes implicarte en los comités de inversión, en los consejos, y bueno, yo creo que hacen una labor fantástica, ¿no? Yo durante estos años, sobre todo en la época de la crisis, he estado invirtiendo mucho en capital riesgo, en startups. Yo recuerdo los años peores de la crisis, que los únicos que invertíamos éramos los que estábamos en ese ámbito, ¿no? Aguantando a emprendedores que a lo mejor salían rebotados de empresas, pero que tenían ideas interesantes y tiraban adelante, ¿no? Y bueno, pues ahí hemos estado ayudando eso. La gente que podemos hacerlo, ¿no? ¿Te refieres siempre a empresas que ya eran rentables, ¿no? No estamos hablando No. También no. Digamos, en el mundo del venture capital son empresas que no son rentables. Vale. Son startups. Y después está el mundo del private equity, que son empresas que son rentables, pero que lo que se pretende es que crezcan, que ganen más dinero para después colocarlas en bolsa o venderla a alguien de un tamaño superior, ¿no? Y participabas en ambas, ¿no? En ambas, sí. Yo estoy metido... Son dos mundos muy distintos, ¿no? Sí, muy distintos. La verdad es que en los últimos tiempos estoy cada vez menos en el venture capital. La inversión en startups ha pasado momentos muy complicados en los últimos años, ¿no? Y bueno, yo he ido saliendo de esa inversión y yendo más a inversión en private equity, en este otro tipo de cosas. Compártenos algún aprendizaje de estas inversiones en private equity. Que al final tenemos empresas que son más pequeñitas, ¿no? Pero... Bueno, pues como todo en la vida, el mayor aprendizaje para mí
la clave está en las personas y en los equipos. Nosotros no invertimos en proyectos, invertimos en personas. Y nos preocupa mucho más quiénes son los que van a llevar adelante el proyecto que el proyecto en sí. Fíjate lo que te digo. Porque además en el mundo, sobre todo del Venture Capital, habéis oído hablar del famoso concepto de pivotar. La gente empieza apuntando para aquí y después acaba haciendo algo para allá. La clave es que los gestores pues sean suficientemente hábiles, ¿no? Y tantos casos de empresas exitosas que primero apuntaban a Valladolid y acaban en San Sebastián, así, ¿eh? Entonces la clave es personas que sean suficientemente válidas. Y esa es también otra de las enseñanzas. Es difícil encontrar a estas personas, ¿no? Porque no es garantía que hayan estudiado en una escuela de negocios, no es garantía. Uno de los proyectos que peor nos fueron, no mal del todo, fue, perdona que vuelva, dos ex McKinsey hacían unas presentaciones, bueno, absolutamente fabulosas y curiosamente la valoración de su empresa llegó a 40, 50 millones. Nosotros tuvimos la suerte que tuvimos la opción de vender la mitad de nuestra participación y recuperamos todo lo invertido en ese momento. Tuvimos una discusión interna entre los socios si vendíamos todo o no, ¿eh? Y ganó el 50%. ¿eh? Yo estaba a favor de venderlo todo, debo decir. Y pasado un tiempo hizo ¡pam! A cero. Concurso de acreedores y se acabó. Esto pasa. No entro en los detalles, pero... ¿Algo que mirando para atrás tenéis que haber identificado en ese proceso que...? Mira, yo en ese proceso de inversión lo hacíamos varios socios y entonces nos repartíamos la evaluación de los proyectos, ¿no? Y nos picó un virus malo, que es, si mi socio dice que este proyecto es bueno, yo no voy a decir que no es bueno, ¿no? Y bueno, pues eso hemos aprendido que al final así no se puede invertir, ¿no? Que hay que debatir y hay que decir que no, y algunos proyectos con el mundo del Venture Capital pasa una cosa muy curiosa y nos ha pasado en algunas inversiones, que son gente súper maja, con proyectos súper interesantes, súper guays, estos de McKinsey eran súper guays totales, y la gente se enamora y se ofusca, ¿no? Y al final pues pierdes la inversión que has hecho, cosa que no es agradable, ¿no? Pero en el mundo de startup habréis perdido más veces que habéis ganado, en veces, ¿no? En número de... Sí, hemos perdido más veces que hemos ganado. Nos hemos aguantado, gracias a que la diversificación, si tienes suerte, tienes alguna inversión que multiplicas por 4 o por 5. Algo que... Y esta pues, no sé, nosotros muy al principio invertimos en una de estas plataformas de series de tipo Netflix y bueno, pues la verdad es que multiplicamos por mucho, ¿no? Y fue además pernicioso porque nos hizo pensar que esto estaba chupado. ¿Fue de las primeras? Y que sí fue de las primeras. Pero debo decir, perdonad que me meta por estos ríos, ¿no? Debo decir que otro socio y yo, que éramos los que seguíamos la inversión, habíamos ido a alguna reunión de inversores y con los emprendedores de la que salimos diciendo, vamos a perder todo el dinero que hemos metido aquí, ¿no? Pero mira, se acercó curiosamente, pasado un tiempo, un inversor japonés y bueno, y ahora es una que está por ahí funcionando, ¿no? La empresa se llamaba Waki TV y fue comprada por bueno, es una de las plataformas que existen. Rakuten, eso es. Fue comprada por Rakuten. Y bueno, la verdad es que aquello pensamos, joder, que esto es fantástico, está chupado. 100% de... Sí, bueno, lo multiplicamos por 3 o por 4 y en un año y medio, ¿no? Claro,
son inversiones cuya tasa interna de rentabilidad es infinita, ¿no? Casi. Entonces pensamos que esto estaba chupado y la verdad es que ahí aprendimos posteriormente que no estaba tan chupado. ¿Y esto os metisteis en una serie de amigos conocidos, decidisteis meteros en el mundo del venture capital y pusisteis un dinero, mezclasteis un vehículo, sin experiencia en el mundo startup y os lanzasteis? Bueno, teníamos la experiencia de haber, lo mío también en startups en el pasado, ¿no? En algún caso. No, éramos todos del mismo perfil, ex socios de firmas, en este caso de Andersen, y nos pusimos a invertir, obviamente, con sentido común, una parte limitada de nuestro patrimonio, porque cada vez que invertíamos le hacíamos la señal de la cruz, ¿no? Y porque cuando uno invierte en Venture Capital, ha de invertir absolutamente convencido de que aquel dinero lo puede perder, ¿no? Y que lo que no puede pasar que entre en una crisis personal o matrimonial porque ha perdido el dinero en algo, ¿no? Y lo hicimos diversificando también, ¿eh? Yo a veces tengo amigos que dicen, oye, yo quiero invertir en eso. Les digo, o vete a un fondo o mira a ver si puedes invertir por lo menos en 10. Que entonces, con un poco de suerte, alguna funcionará bien y recuperarás. Yo he oído lo de spray and pray, ¿no? Sí. Bueno, sabes que hay un término, los FFF, ¿no? Sí. Family, Full and Friends, sí. Y es un poco así, ¿no? Es ese mundo. ¿Cómo arranca el tema de libros de cabecera? Libros de cabecera, yo también, perdonad, es lo que tiene ser viejo, yo siempre digo que los negocios limpios son los peores negocios, ¿no? Libros, en general, pues arte, y los sucios, cementeras, petroleras, son los mejores negocios. Y también, desde otro punto de vista, yo tengo dos negocios que tienen que ver con la cultura, que es cultura, edición, y agricultura, porque tengo una finca agrícola. Todo lo que tenga que ver con la cultura, no invirtáis nunca, no ganaréis nunca dinero. Hay muy pocas editoriales que ganan dinero. El Grupo Planeta, por ejemplo, sobrevive gracias a que invirtió en Antena 3. Si no, estaría cerrado. Ya os digo que estaría. Yo soy un exdirectivo de Planeta, sé de qué hablo. Y además era mi cliente desde Andersen. Entonces, yo monté libros de cabecera sencillamente porque me apetecía. Y la cuenta de resultados, me da igual, no me la miro. No la miro mucho. Pero no me la miro. Obviamente, si ganáramos dinero me la miraría, pero no ganamos dinero, ¿no? Pero si perdiera mucho también. Si perdiera mucho me preocuparía. Sí, yo en libros de cabecera invierto tiempo, la verdad es que no invierto dinero. Por tocar un poco el tema, porque quizás sea interesante para alguien en el futuro, yo que estoy con el libro, que tengo ahí un montón de palabras escritas, ¿no? Y pensando, dándole vueltas a qué hacer, siempre está un poco el debate de ¿te autopublicas o vas a través de una editorial? Y cuando hablas con otros escritores te dicen, no, que sepas que la editorial no va a ser la que te promocione el libro, tú te quedas con un 10% de lo que es la facturación de los libros. Luego tampoco, claro, cuando tú me dices que la editorial tampoco hace dinero, digo, joder, pues este negocio ni para el que escribe ni para el que... Sí, nosotros existimos desde hace 15 años. Muy pronto, al primero o segundo año, el contrato que hacemos con los autores es un contrato de compartición, es decir, les pagamos en función de los beneficios del libro. Si el libro no tiene beneficios, no cobran. Y eso los implica. Y bueno, tenemos la suerte, creo yo, de que aunque nuestros escritores en general son noveles, como serías tú si escribieras el libro, son gente del mundo de la empresa, es decir, que saben de qué va el percal, ¿no? Y les enseñamos la cuenta de resultados. Y claro, les decimos, ¿cómo podemos invertir, no sé, 3.000, 5.000 euros, que parece poco dinero, pero que es dinero, en promoción, si la cuenta de resultados no da para ello, ¿no? ¿Cuántas unidades venden de libros, que me contabas antes? Bueno, nosotros vendemos en promedio entre 500 y 1.000, y tenemos libros que han vendido 20.000 ejemplares, pero que es por una serie de cosas. Que puede parecer, desde fuera puede parecer que si publicas un libro vas a vender 100.000 copias y nada más lejos de la realidad, ¿no? Piensa que 100.000 copias en España
solo venden los que salen en la televisión y los que son muy conocidos. No, somos un mercado, esto al final es una cuestión de mercado, somos un mal mercado editorial, un mal mercado editorial. La lectura tiene una gran problemática de competencia del mundo audiovisual. Y después, cuando uno habla del mundo editorial, es, bueno, nosotros en qué negocios estáis, pero a veces generalizar en un negocio es peligroso, hay que ir verticalizando. No es lo mismo el infantil y juvenil, que está en auge, y si queréis montar una editorial, yo os diría que sea de infantil y juvenil, que la novela, que la no ficción, que el libro sobre temática empresarial, que no es la alegría de la huerta, o que el libro de fotografía, claro, nosotros luchamos mucho para que nuestros libros, en la tasa de abandono del lector sea cero o cercana a cero, pero nosotros miramos mucho en nuestra competencia. Hay competencia de la nuestra que a veces nosotros compramos los libros, tenemos los libros, no pasas de la página 10, caes dormido, ¿no? Es así, ¿no? Entonces, nosotros no, intentamos hacer libros para gente como vosotros sobre temáticas que puedan ser interesantes y que los podáis leer entre ir a Madrid en el AVE y volver a Madrid en el AVE. Y que saquéis una serie de ideas, esta y esta. Pocas. Pero claro, aunque saques solo una idea en el mundo empresarial, los 20 euros o 18 o 22 están de sobras pagados, ¿no? Por desgracia, somos un país donde la gente cuando escribe quiere demostrar que está así del premio Nobel, tipo Trump. Y el resultado son libros infumables, donde nosotros ayudamos a nuestros autores, la mayoría de nuestros autores son noveles y la mayoría nos viene con el proyecto, no con el libro hecho. Y si viene con el libro hecho, se lo desmontamos y se lo volvemos a hacer. Les ayudamos a escribir un libro que sea fluido, ¿no? Esto viene de la educación, por desgracia. Bueno, los que sois McKinsey lo hacéis mejor. Ponemos grafiquitas en el libro. Claro, ponéis grafiquitas y bueno, es un lenguaje. Pero es intentar poner demasiadas cosas, que esto nos viene de la escuela, de la universidad. Aquí el que se sabía más listas y más historias era el más listo, los opositores, ¿no? Y el formato libro no requiere eso, requiere las cosas claras e ideas claras, bien, y sobre todo para nuestros segmentos, son gente como vosotros, que no estáis para perder el tiempo ahí con un libro, oye, que hay otras cosas que hacer, ¿no? Ahora, si cogéis un libro, queréis que el libro vaya al grano, pam, 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 y os diga, pues lo que vais a hacer es esto, esto y esto, os explique experiencias y el lector os traslade su experiencia, ¿no? Lo digo porque, vamos, hoy mismo he tenido un autor que me ha venido con un libro, es un ex compañero mío también del mundo, un libro sobre negociación, que está muy bien, pero vamos, le he dado un repaso y ya se ha ido, me ha dicho, me das más trabajo, voy a tener que hacer de nuevo el libro. Pero es la clave, ¿no? Que hagan libros así. Lo que está claro es que el que escribe un libro, pues si a alguien le queda alguna duda, que sea porque le ayude con su reputación o que quiera compartir ideas, pero dices, vendo 1000 copias del libro a 20 euros, son 20.000, si lo vendo yo por mi cuenta, pues bueno, algo he sacado de ahí, ¿no? Si voy atrás de una editorial, se queda, pues la tienda se queda a la mitad, me decías antes, un poquito más. O sea, que no vaya por ahí, ¿no? Porque va a sacar 2.000 euros después de un trabajito que no es pequeño. A ver, escribir un libro pensando en ganar dinero es un oxímoron, ¿sabes? Y autopublicárselo. Nosotros tenemos autores que han venido escaldados del mundo de la autopublicación porque pensaban que iban a vender mucho y han vendido 4. Se han de 500 y han vendido 50. Claro, han vendido 4. Nosotros tenemos una maquinaria, una forma de hacer el libro, le quitamos todo el trabajo. Ahora, de ganar dinero que se olvide, porque si no ganamos nosotros, tampoco gana él, ¿no? Esto está claro. Pero, lo comentaba antes, ¿no? Escribir el libro es como tener un niño. Uno tiene un niño y está muy feliz de tener el niño. No le empieza a preguntar si trae el pan bajo el brazo o no trae el pan bajo el brazo, ¿no? Y bueno, nosotros tenemos un montón de autores y la verdad es que todos están contentos de haber hecho un libro como han hecho. Y eso es lo primero y principal. Poder decir, yo estoy muy orgulloso de mi libro. Después, vendes más o vendes menos, pero al menos tú estás orgulloso. Y la verdad es que los libros, como digo, vender 500, 1000 ejemplares, que es un poco el objetivo medio que nosotros tenemos, pues ya superas el break-even y bueno, ya tiene una cosa razonable en este mundo editorial que tenemos, que es realmente complicado. Además,
tenemos, perdona que haga una queja gremial, tenemos no solo la competencia del audiovisual, tenemos la competencia del avance del inglés. Nosotros, por ejemplo, en las capas más altas sociales, gente que ha estudiado en Estados Unidos, que ha estudiado en inglés o que utiliza el inglés, pues nos saltan y compran libros americanos, ¿no? Das una patada y salen un montón de autores, y eso también nos hace la competencia. Pero bueno, no nos quejamos, nosotros hacemos libros porque nos gusta hacer libros y se acabó, y lo que intentamos es que sean libros, como digo, que estemos orgullosos de ellos y que nuestros autores estén orgullosos de ellos, ¿no? En fin, cada uno tiene en su negocio, por llamarlo negocio, tiene su propia problemática, nosotros tenemos la nuestra. Te debo decir, como cosa curiosa, que no hace mucho hicimos una ronda entre competidores, colegas, ninguno igual que nosotros, pero y todos nos acaban diciendo, es que lo vuestro, es que vosotros sois místicos, ¿eh? ¿Cómo os dedicáis a esto, a hacer esto y en este sector de los libros de empresa, ¿no? Y claro, ninguno dice, es que esto no lo tocamos, y ya nos cuesta ganar dinero con los libros, novelas históricas o libros de autoayuda, muy famosos, ¿no? Cómo criar a tu hijo, no sé qué. Pues con en 3 pasos. En 3 pasos. Pues claro, nosotros acabamos de sacar un libro que se llama La inteligencia artificial en la empresa, o bueno, vamos por ahí, ¿no? Sí. Pues esto tiene una parte muy, muy pequeñita, ¿no? de mercado. Pero bueno, no me quejo. ¿Nos hemos dejado algo así importante, relevante? Pues no lo sé. No lo sé. Ahora, mirando para adelante, ¿dedicas más tiempo al 4x4 que a las inversiones en startups, no? Bueno, reparto mi tiempo, ¿no? Yo no paro de intentar aprender, a pesar de tener la edad que tengo. Me cuesta un poquito, pero sigo poniendo post en mi blog. Un blog que llevo escribiendo 30 años. Sí. Tengo, no sé, a veces la gente entra y mira todos los posts que tengo y dicen, wow, si no acabaré en un año de leerlos. Pero me gusta escribir, ¿no? Yo no puedo estar parado, ¿no? No tengo más aficiones que hacer deporte, pero no golf, por ejemplo, que consume mucho tiempo. Y ahora mi afición última desde hace unos años es que intento, si puedo, medio mes, irme a África con mi 4x4 a pegar saltos por las dunas, ¿no? Y este año he estado en enero en Argelia, en febrero en Marruecos, acabo de llegar de Túnez y este mes que viene me voy a Marruecos otra vez. Bueno, mira. ¿Suma un poquito más de medio mes? No, medio mes de cada mes. Medio mes de cada mes. Vale. Mi socia en la editorial me dice, oye, dime, esto es lo que hay. Tenemos ahora la gran suerte que no teníamos cuando yo empecé a emprender, de que puedes trabajar desde el hotel en Tamanrasset, estás conectado y estás respondiendo emails o haciendo alguna cosa, ¿no? O mandando una transferencia. Esto es una cosa brutal, ¿no? Y con los teléfonos móviles. En mi época, yo soy de la época del telex, algo que la gente ya no sabe que existe, del fax, de mis primeros informes los escribíamos con una máquina de escribir IBM de esas de bola, que hacía así, con Tipex que teníamos que separar, ¿no? Claro, fíjate lo que ha cambiado esto, ¿no? Pero bueno, hay que adaptarse al mundo, ¿no? Bueno, veo que no paras. La verdad que toda una inspiración. Haber escuchado tantas historias tan diversas. Así que muchísimas gracias por venir con nosotros y por compartir este rato con nosotros. Gracias a vosotros, ¿eh?